Hola, bienvenidos a mi blog personal. Mi nombre es Amisaí Dávila y en esta oportunidad les voy a presentar mi análisis sobre la Cumbre de Yalta. La Cumbre de Yalta también se conoce como la Conferencia de Yalta y esta fue una reunión llevada a cabo en la localidad de Yalta, en la península de Crimea, en el Mar Negro, de los días 4 al 11 de febrero del año 1945. En dicha reunión participaron tres grandes personajes que en aquel momento se conocían también como los tres grandes, como lo son Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Stalin. Franklin Roosevelt, quien era el presidente de los Estados Unidos para aquel momento, fue quien contribuyó con las estrategias militares y la creación de las Naciones Unidas. También tenemos que Winston Churchill era el primer ministro del Reino Unido y su participación fue aportar experiencia y liderazgo en cuanto al futuro de Europa y las estrategias para la derrota de Alemania. Stalin era el líder de la Unión Soviética en aquel momento y él tuvo una participación bastante crucial dentro de la conferencia de Yalta, puesto de que él se enfocaba principalmente en la división de Alemania, la ocupación de Europa del Este y otros asuntos que afectaron la configuración del orden mundial posterior a la guerra. Cabe destacar que el propósito principal de la conferencia era discutir el futuro de Europa después de la derrota de Alemania nazi y coordinar las estrategias para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, es importante mencionar la participación de Francia, quien era liderada en aquel momento por Charles de Gaulle, quien insistió en que Francia también debía tener un asiento en la mesa de las negociaciones de esta cumbre, luego de que fue liberada de la ocupación nazi, lo que indica que tuvo un papel secundario dentro de esta conferencia. Seguidamente se destacan los principales objetivos de la Cumbre de Yalta, los cuales son: tenemos en primer lugar planificar la derrota de Alemania, puesto que se buscaba ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial de manera eficiente y coordinada. En segundo lugar, tenemos crear un sistema de seguridad internacional que permitiera la creación de un organismo internacional que pudiera mantener la paz y prevenir futuros conflictos a gran escala. Esto eventualmente se materializó en la creación de las Naciones Unidas, conocida también bajo sus siglas ONU. En tercer lugar, tenemos determinar el destino de Europa, lo cual incluía la reconstrucción de los países devastados por la guerra y la restauración de los gobiernos democráticos en las naciones liberadas de la ocupación nazi. Como cuarto objetivo, tenemos la división de Alemania, la cual se dividió entre las zonas que participaron en esta conferencia de Yalta, como lo son los líderes de los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. Como quinto objetivo tenemos también definir el futuro de Polonia. Este tema fue un poco delicado, puesto que se discutieron el establecimiento de un gobierno polaco provisional y garantizar elecciones libres y democráticas. Sin embargo, el resultado fue una aceptación implícita de la influencia soviética sobre Polonia, lo que resultó en la imposición de un régimen altamente comunista. Como sexto objetivo tenemos coordinar acciones militares en el Pacífico. Como séptimo objetivo tenemos resolver cuestiones territoriales, puesto que se abordaron temas como referentes a las fronteras de Polonia, la Unión Soviética y otros países, a modo de evitar conflictos futuros en Europa. Y como cuarto objetivo tenemos establecer condiciones para la rendición de Japón. Este objetivo era, como quien dice, el último dentro de la conferencia de Yalta, pero no el menos importante. Sin embargo, se establecieron las condiciones que se le impondrían a Japón en caso de su rendición. Dentro de los aspectos positivos de la conferencia de Yalta tenemos la creación de las Naciones Unidas, conocida bajo sus siglas ONU, la cual es un organismo internacional encargado de mantener la paz y la seguridad mundial, así como promover la participación coordinada entre las naciones. También tenemos otro aspecto positivo, la derrota de Alemania,
puesto de que gracias a la conferencia de Yalta se lograron coordinar estrategias militares de tal forma que lograron el objetivo de derrotar la Alemania nazi de aquel momento. También tenemos la alianza entre las potencias aliadas, puesto que esta conferencia contribuyó a la alineación de las estrategias y objetivos de las principales potencias aliadas, lo que facilitó la cooperación en la lucha contra las fuerzas del eje. Por otra parte, en cuanto a los aspectos negativos de la conferencia de Yalta, tenemos la división de Europa, también tenemos la influencia soviética en Europa del Este, puesto de que a pesar de que se habían establecido o se habían acordado establecer elecciones libres en los países liberados de la ocupación nazi, la conferencia de Yalta permitió en la práctica la influencia soviética en Europa del Este, lo que condujo realmente a la imposición de regímenes comunistas y autoritarios en dicha región. También tenemos otro aspecto negativo, el fracaso en la cuestión polaca, puesto de que se habían establecido en un principio garantías de elecciones libres y democráticas en Polonia, pero la conferencia resultó en la imposición de un gobierno comunista, respaldado por la Unión Soviética, traicionando las esperanzas de autodeterminación del pueblo polaco. Por otra parte, también tenemos la expulsión de alemanes, puesto de que la conferencia de Yalta en temas de la transferencia forzada de la población alemana de los territorios orientales generó enormes sufrimientos humanos y violaciones de los derechos humanos. Esta medida también tuvo consecuencias económicas y sociales significativas en la Europa de la posguerra. En esta etapa de mi análisis es importante destacar que las decisiones tomadas en la conferencia de Yalta generaron consecuencias mixtas en cuanto a la configuración del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de haber generado varios aspectos positivos, también generaron divisiones geopolíticas y decisiones que generan conflictos y tensiones a largo plazo. Adicionalmente, es importante comentar lo referente a la vinculación de este tema con la seguridad y defensa de las naciones, en el sentido que se acordó la división de Alemania para evitar que volviera a representar una amenaza militar en el futuro y garantizar que su potencial bélico fuera restringido. También, al establecer cuestiones territoriales, se establecieron límites territoriales pertenecientes a cada país, a pesar del descontento de las décadas siguientes. Finalmente, el establecimiento de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, se realizó con el fin de mantener la paz y la seguridad internacional, puesto que de esta manera se puede prevenir futuros conflictos globales y fomentar la cooperación entre las naciones, lo que contribuyó a la seguridad colectiva. En pocas palabras, estos acuerdos buscaban prevenir futuros conflictos y establecer un marco para la seguridad internacional de la posguerra. Esa ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.